¿Cómo está Jennifer? Buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. Creo que se olvidaron los demás. Parece, yo creo que ahorita se conectan. Le voy a escribir alguna. Ok, gracias, Jennifer. Esperemos un rato entonces. Vaya viendo un videito que le he puesto. Fabiola, ¿quién es Fabiola? Dicen yo que sepa, solo tenemos a Milenka como compañera. Parece que es Sebastián con el nombre de Fabiola. ¿Eres vos, Sebastián? Buenas tardes, Licen. Sí, es el nombre de mi hermana. No, yo dije, ¿quién es Fabiola? Ok, mientras se conectan, por favor, vamos viendo un videito que he encontrado recientemente. Un segundito. Es de Argentina, pero nos interesa mucho por lo que es lo concierne a la hidrovía. Veamos esto. ¿Se escucha? ¿Me confirman? Bienvenidos. Sí, Lisa, se escucha. Se escucha, se escucha. Logística y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de Perdón. Y le pone Estoy poniendo música ahí. esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Si esta información gratuita es de tu agrado, dale me gusta, suscríbete al canal o déjanos tus comentarios. De esta manera te conviertes en protagonista, pues nos ayudas a que otras personas accedan a este importante contenido. Hola José María, gracias por este tiempo para Todo Logística. Buenas tardes y gracias a ustedes por la deferencia de invitarme. No, es un placer conversar con los presidentes de los puertos, pero queremos ponerte en contacto con nuestra audiencia y por eso la primera pregunta es de presentación. ¿Quién es José María? Bueno, yo soy un ingeniero mecánico de la ciudad de La Plata. Vivo y estudié en la ciudad de La Plata. Y bueno, tengo muchos años de trabajo en otro área. Yo me desempeñé fundamentalmente en el área de la siderúrgica, la mayor parte de mi carrera. Y bueno, pasé por distintas áreas dentro de esa empresa, empezando por áreas operativas, productivas, y después terminé en áreas comerciales, digamos. Así que tengo un panorama bastante amplio desde ese punto de vista. Y bueno, sobre el final de mi carrera, que había decidido retirarme de otra empresa, pero bueno, simultáneamente con esta actividad profesional que he tenido, también siempre he tenido inquietudes sociales y políticas, digamos, y eso me ha llevado a vincularme de alguna manera, de tal modo que bueno, cuando se produjo esta vacante aquí en el puerto de La Plata, bueno, algunos amigos pensaron en que yo podría ser un colaborador importante o consistente como para poder darle gestión a este espacio. Y aquí estoy. Bueno, felicitaciones por tomar entonces la posta de presidente ahí del Puerto de La Plata. ¿Qué sentiste cuando te plantearon, te invitaron a esto? ¿Cómo veías desde fuera, ¿no? Lo que era esas horas en las que tuviste que tomar la decisión o reconsiderarlo? ¿Cómo veías al puerto desde fuera?
dos preguntas interesantes. La primera, ¿cómo lo veías de afuera? Bueno, como te decía, yo soy de la ciudad de La Plata. Y particularmente tengo una visión un poco... tenía una visión de lo que era el puerto de La Plata y de lo que el trabajo de aquí se desarrolla. Pero también tenía y tengo una visión de que eso no está muy enraizado y enraigado en la población de la región, porque este es el puerto de La Plata, pero está ubicado entre tres localidades, Ensenada, Berisso y La Plata. Y esta región se ha desarrollado aquí alrededor de un puerto. Y aunque los ciudadanos y ciudadanas de estas ciudades no estén todos al tanto de eso, esa ha sido la razón por qué este núcleo de población se ha establecido acá. Y eso tiene que ver, como en todos los puertos, por la capacidad de hacer fluir en la economía y a partir de hacer fluir la economía, ser fuentes de trabajo y desarrollo permanente para la región. Este concepto yo lo tenía antes, nunca había pensado que me iba a tocar desempeñar esta actividad. Y obviamente en un primer momento cuando me llamaron, yo me había retirado a la otra empresa, estaba pensando en dedicarme más quizás a las cuestiones más personales y sociales y políticas que desde una actividad no tan estructurada. Y bueno, tuve que hacer una adaptación mental para decir, bueno, ahora no, tengo que volver a tener una rutina de gestión y de trabajo. Pero más allá de eso, a los 2 minutos lo que sentí fue un entusiasmo terrible. O sea, el puerto de La Plata, como muchos de los puertos de la provincia de Buenos Aires, dependen del Estado provincial. Y más allá de que tiene una administración autónoma, con un directorio que está compuesto por representantes de los municipios, representantes de los gremios y representantes de las cámaras empresariales que trabajan en el puerto y al cual respondemos. Pero bueno, de algún modo fue también un honor a mí que me convocaran desde la provincia para poder asumir este cargo. Y bueno, y a los 2 minutos que estuve acá y empecé a ver de qué se trataba y a interesarme en las posibilidades que había y todo lo que esto significa como cadena y al mismo tiempo punto de apoyo de una palanca de desarrollo, bueno, me entusiasmé mucho más porque tengo mucho interés y vocación por ello. Sin duda que el papel dinamizador de un puerto en una comunidad es impresionante, ¿no? Y cuando uno está dentro lo empieza a ver, nosotros como proveedores lo vivimos. Ahora están viviendo algo muy importante y como mucha ansiedad hay en torno a un tema que es, el titular es licitación del Canal Magdalena. ¿Podrías explicarle a la audiencia qué es esto del Canal Magdalena y qué es lo que está en juego? Es un tema importante para nosotros. Yo creo que la primera mirada que hay que hacer es que, por lo menos desde mi punto de vista, estamos hablando de un sistema fluvio marítimo. Estamos hablando de un sistema en donde se conectan, por suerte, a través de ríos navegables de gran extensión, el interior del continente con el mar. Bueno, hoy tenemos una sola salida al mar de ese sistema fluvio marítimo, que además es el sistema fluvio marítimo que lleva, por lo menos de la República Argentina, el 80-90% de las cargas de exportación y de importación, digamos. O sea, entran por estos puertos, digamos, que están vinculados por acá. Depende del tipo de carga, el mayor porcentaje, pero básicamente porque los núcleos de producción y de consumo están vinculados con el río Paraná, básicamente, y el río Paraná es el que fluye hacia el río de la Plata, y el río de la Plata es la salida al mar. Esa salida al mar, el diseño actual de la vía es a través de un solo canal dragado, que es el que se denomina Canal Punta Indio. El Canal Magdalena, de la Magdalena, significaría una segunda vía que además estaría construida, o va a estar construida, sobre la base de seguir el curso natural del río. Con lo cual es un canal que hoy ya existe, se trata de profundizarlo, digamos, porque ya existe en términos naturales.
Y entonces, bueno, será cuestión de profundizarlo. Y que además tiene una traza que permite profundizarlo mucho, cosa que quizás no ocurra aguas arriba. Aguas arriba tenemos problemas porque, primero, bueno, el dragado tiene que ser muy intensivo, hay que atravesar un delta con un alto grado de sedimentación, temas ambientales, ecológicos, culturales, productivos, que se ven influenciados porque un dragado muy profundo podría afectarlos. El Río de la Plata tiene una amplitud tal y un volumen tal, y tiene un régimen prácticamente marino, con mareas, etcétera, que no tiene ese nivel de afectación. Con lo cual, lograr un calado de 45 pies es absolutamente admisible, y cosa que no es aguas arriba. Entonces, tendríamos esas dos principales ventajas. La primera es que solucionamos problemas de tráfico, podemos también discriminar el tráfico, a lo mejor podemos hacer que a lo mejor los cruceros vayan por una vía y los cargueros por otra, los metareros por una vía y los cargueros por otra, etcétera. Evitar congestiones desde ese punto de vista. El canal de Magdalena también puede tener una solera más ancha de 300 metros, digamos, con lo cual tenemos una posibilidad también de operar de otra manera. Y está también mucho más cercano al mar. Creo que son, no sé si llega a 140 kilómetros desde el Puerto de la Plata hacia el mar por el canal Magdalena, digamos. Y además, y esto no es menor, nosotros tenemos también una circulación importante de cabotaje, y vincular directamente nuestra salida fluvial con nuestro litoral marítimo sin tener que ir hacia el este, para después volver a bajar, digamos, bueno, la verdad que simplifica bastante la navegación. Así que yo creo que básicamente es una alternativa que mejora el sistema y que le da mayor competitividad al sistema. Porque para muchos buques el trayecto sería menor, porque va a haber menos demoras, porque va a haber alternativas. Así que eso, complementado con un diseño coherente en lo que es el tema troncal y los distintos puertos aguas arriba, creo que puede ser una solución atractiva para la carga internacional. Bien. Obviamente toda obra impacta en la realidad, en el ecosistema, cambia un poco el tablero, y con ello puede llegar a haber empresas que se vean perjudicadas, trabajadores que pierdan su trabajo, y en la otra contracara, otras empresas que se vean beneficiadas y otros puestos de trabajo que surjan. ¿Cuál es tu mirada sobre este tema de empresas que se van a ver afectadas, trabajos o no que puedan perderse o ganarse con respecto a esta licitación? Bueno, yo tengo, por empezar, como te dije antes, una mirada sistémica. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es el beneficio y el bienestar del pueblo, de las argentinas, los argentinos, los uruguayos, las uruguayas y la región en general. Y para ese beneficio tenemos que asociarlo con las soluciones que sean las más racionales. No nos sirve de nada pararnos a defender un sistema que lo que nos hace es perder cargas. Nosotros tenemos una situación que nuestra región, nuestro país, tiene un gran flujo de exportación e importación que se genera en determinadas zonas de la región. Básicamente alrededor del río Paraná, alrededor de lo que serían también troncales de navegación extendidos hacia los exteriores de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Esa carga que se genera ahí y ese consumo que también se genera en esa zona, y por lo tanto las importaciones derivan hacia ahí, bueno, visto racionalmente, define que se pueden ir pensando las mejores formas de manejarlo. Ese diseño sistémico nos diría que lo mejor es que trabajemos en equipo para brindar la mejor solución, y que de las distintas áreas, de distintos lugares. Ahora, esto no lo podemos hacer intempestivamente, ni tirando por tierra la vida de la gente que trabaja, por ejemplo, en estas cuestiones, tanto sea empresas como trabajadores. Es un tema que hay que diseñarlo y trabajarlo con tiempo. Los tiempos en cuestiones portuarias sabemos que se miden en años, se miden en almanaques y no se miden en agendas.
Entonces, es importante, sí, planificar para que cada vez que caiga un almanaque hayamos dado un paso adelante hacia esa cuestión. Entonces, no hay que descuidar los intereses que se van a ver particularmente perjudicados, pero en pos de un beneficio común. Entonces, lo mejor es planificar para ir transformando esta cuestión y para que haya el menor daño posible. Si es posible que no haya daño, que haya transformación. Entonces, probablemente sí, haya empresas, haya ciudadanos o ciudadanas que se tengan que a lo mejor hasta mudar de ciudad para poder tener un trabajo. Pero bueno, es absolutamente factible y bueno, seguramente que se van a encontrar soluciones que también tienen que estar planificadas, digamos, que también cuando alguien ve que de un lugar tiene que mudarse una actividad a otro, y eso va a simplificar un movimiento de gente, empresas e infraestructura, y bueno, hay que hacer esa infraestructura y hay que preparar el lugar para que esa empresa, esa gente tengan donde ubicarse de manera que contemple sus necesidades, ¿verdad? José María, en ese avance año tras año, almanaque tras almanaque, en esa planificación, obviamente que hay una hoja de ruta marcada a veces que veo que las comunidades portuarias tienen, que es los famosos planes directores, ¿no? Supongo que heredaste un plan director, supongo que estarán reconsiderando, como siempre, es a veces un documento vivo, ¿no? Que va evolucionando, pero me gustaría que nos contaras hacia dónde va el plan director del Puerto de La Plata, o cuáles son los distintos escenarios a los que se va orientando. Bueno, el plan director que tenemos en el Puerto de La Plata, sí, lo heredé, y como también bien explicás, Mario, es absolutamente vivo y dinámico, y lo vamos viendo y transformando. Pero además, estamos en un momento crucial en nuestra región y en nuestro país con respecto a esto, porque se está dando en este momento la oportunidad de reconsiderar definiciones que se tomaron a lo mejor hace 30 años, y que, bueno, son concesiones que se vencen, contratos que se cambian, y es el momento de repensarlos, y lo ideal sería que tomemos un buen espacio para repensarlos. El tiempo es limitado, no tenemos mucho rato para pensarlo, pero sí que lo hagamos a conciencia y con profundidad, y con este criterio que te digo de mirar sistémicamente la cuestión. El Puerto de La Plata tiene un plan director que hoy está enfocado, entre otras cosas, bueno, estaríamos muy felices que siempre el plan director está vinculado con las cuestiones que se mueven en el entorno, ¿no es cierto? O sea, el plan director divorciado de para dónde va la cuestión no tendría sentido, y eso es lo que hace que sea vivo el plan y que vayamos viendo esas cuestiones. Hablamos hace un ratito del Canal de la Magdalena, o sea, es muy importante que esa obra se concrete su construcción para nosotros. Esa obra hoy está, los pliegos, ya está definido políticamente qué se va a hacer, los pliegos están para su firma, para salir a licitación. Si eso ocurre, nosotros en 2 años podríamos tener por lo menos un Canal de Magdalena con un dragado inicial de 36 pies, digamos, y eso ya nos determina algunas cuestiones, porque ya tendríamos, estaríamos vinculados, somos el puerto más cercano al océano, dentro del estuario del Río de la Plata, con 2 salidas disponibles, si vamos para el norte, si vamos para el sur, si vamos al oeste, digamos, y opcionales. Y estamos en una condición de que estamos también con ese canal de la Magdalena con posibilidad de llevarlo, digamos, técnicamente viable a 45 pies sin demasiada dificultad, lo mismo el canal intermedio. Entonces, bueno, nuestro plan director tiene que ver con aprovechar esas circunstancias. Nosotros en el Puerto de La Plata tenemos una terminal de contenedores que creo que es la más moderna de Argentina, por lo menos, y una de las más modernas de América Latina también, con mucha capacidad ociosa, y un muelle que ya fue construido con esa condición, o sea, tiene totalmente capacidad para absorber buques de 45 pies de calado, y puede también atracar 2 buques de 366 metros sin inconvenientes.
Bueno, lo estamos complementando con, por ejemplo, trabajos sobre el canal de acceso, para que hoy está en condiciones digamos, de llevarse a 45 pies, pero estamos haciendo algunas obras relacionadas con una nueva escollera para poder ampliar la solera de ese canal, mejor dicho, para ampliar la zona de acceso del canal hasta que, digamos, favorecer esa condición. Bueno, eso es lo que llamamos la nueva escollera noroeste, que es una obra importante para desarrollar en ese sentido. Y que además nos permite también planificar a más largo plazo la alternativa de hacer un puerto exterior, porque hoy este puerto fue diseñado en el siglo XIX y fue pensado como un puerto interior, aprovechando las condiciones naturales que ya tenía como embarcadero histórico, ¿no? En lo que se llamaba la ensenada de Barragán. Y bueno, aquí con esta posibilidad que se abre, con esta nueva escollera, podríamos, ya la tendríamos, esta sería la oeste, con lo cual podríamos ir trabajando en ese sentido. Pero por otro lado, es lo que yo digo, más allá del plan director que tenemos. Nosotros estamos ya listos para entrar en juego. Nosotros hoy se vino trabajando, como te decía antes, este puerto es un puerto que depende de la provincia de Buenos Aires, pero que es autónomo en sus finanzas. Y con una actividad que lo ha permitido sostenerse y ser sustentable bien, digamos, y con un excedente que nos ha permitido ir haciendo obras en forma permanente. Entonces, contamos con un puerto que tiene, como dije antes, una terminal de contenedores con mucha capacidad ociosa y con mucha tecnología moderna. Contamos con dos puertos de dos muelles dedicados a la operación con combustibles, a granel. Contamos con otro muelle que está concesionado a una empresa que produce calcinación de coque y que también operamos con graneles sólidos por ese lado. Y estamos desarrollando también instalaciones para hacer un puerto granelero, que esta circunstancia se suscita a partir de que, bueno, la realidad que se está dando por la falta de agua que hay en los ríos interiores está dando que mucha carga se esté trasladando a puertos como el nuestro. Y bueno, estamos en vistas de hacer eso también. O sea, que más allá del plan director, que lo tenemos pensado mirando a largo plazo y creo que nos podemos convertir en el puerto director del Río de la Plata, digamos, del lado de Argentina, digamos, complementado obviamente con lo que se pueda operar desde Uruguay. Pero más allá de eso, ya tenemos capacidades como para ofrecer una salida oceánica válida desde esta orilla del Río de la Plata también al comercio internacional. José María, ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido. ¿Qué tal ahora la vida como presidente del puerto? ¿Era lo que te imaginabas ahora que ya llevas un tiempito cuando te lo plantearon? ¿Te imaginabas que iba a ser todo esto de analizar licitaciones, de articular? No me había imaginado nada. Pero te dije que estoy muy entusiasmado porque es realmente apasionante. Hay muchos aspectos. Por un lado está el de la gestión, que internamente hay cuestiones desde si la comida del comedor tiene la calidad apropiada o no, hasta si el pasto está cortado, que esas cuestiones hay que estar atendiéndolas. Y por otro lado, en el otro extremo, las negociaciones que tienen que ver con intercambios hasta diplomáticos y políticos. Aquí ya ha estado gente de la Embajada de Pakistán, gente de la Embajada de Venezuela, gente de la Embajada de Bolivia, y todos con posibles opciones de negocios. Bueno, también con el trabajo político que hay que hacer a nivel nacional y provincial, la interrelación con los entes organizativos de actividades como, bueno, la Vía Troncal Navegable, el Consejo Portuario Argentino. Bueno, y estas situaciones que yo considero
sumamente valiosas, como por ejemplo tener la oportunidad de participar de un reportaje como este, en donde, bueno, podemos poner en valor al trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras aquí del puerto. Aquí tenemos no solamente trabajadores, digamos, de muelle, aquí también tenemos una red ferroviaria muy interesante, con una parrilla que tiene vinculada con el resto del país y que accede también hasta el muelle. Aquí atrás tengo un muelle con una vía que llega hasta 5 metros del barco, digamos. Así que la verdad que es muy, muy, muy bueno para nosotros poder tener la oportunidad de conectarnos con la sociedad a través de un reportaje como este y todo lo que se puedan hacer, y de poner en valor también al puerto y que se recupere, como dije al principio, esa identidad de portuaria de las ciudades que se han ido desarrollando a partir de una actividad como esta. Así que bueno, mucho entusiasmo en poder aportar a la región, porque nada de esto es posible, nada de esto se hace solo. Así como no lo hacemos solos en la República Argentina, tampoco lo podemos hacer solos. Hoy en día las concentraciones económicas son monstruosas y ni siquiera dependen de países. Y si los países los estados, no articulamos entre nosotros para trabajar en la regulación y la operación de estas cuestiones para que los resultados y la renta de todas las actividades sean un bien común, entonces, bueno, obviamente van a ser aprovechados por quien tiene las posibilidades de hacerlo. Entonces, no estoy planteando con esto una posición de confrontación, sino todo lo contrario, de colaboración, pero una colaboración con beneficio para todas las partes. Así que, en ese sentido, creo que tenemos un desafío enorme, que tenemos que recuperar una senda que en algún momento habíamos encarado con los hermanos de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y todo el continente latinoamericano, para posicionarnos como una opción económica buena, como una opción de desarrollo y que a la vez signifique que nuestra región también prospere socialmente. José María, ha sido un placer, muchas gracias. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Solo 4. Creo que no funciona a las 2 de la tarde. ¿Están por ahí? Jennifer, Sebastián, James. Solo quedamos 4. Jennifer, Diego, ¿estás por ahí? Diego. Presente, Licen. Buenas tardes. Están por ahí. Creo que no funcionó, les digo, a las 4, ¿no? Solo 4 de los... No funcionó a las 2 de la tarde. ¿Qué saben de los demás? Bien, ok. El video que les he mostrado es del puerto de la Plata. Obviamente es parte de Argentina, pero es uno de los puertos importantes donde desemboca la hidrovía Paraguay-Paraná. Como él mismo ha dicho, todo se tiene que articular entre estados y naciones para que podamos hacer un buen trabajo, tomando en cuenta que la parte de, ellos le llaman la parte de arriba, es decir, nuestra parte, la parte de Brasil, Bolivia, parte de Paraguay, nuestra hidrovía está seca, ¿no? Y él ha comentado acerca del calado y acerca del dragado que se debería hacer, pero sin afectar hasta el medio ambiente, ¿no? Es decir, son circunstancias que se tienen que hacer, pero se tiene que analizar, ¿no? Un dragado conlleva mucha maquinaria, conlleva mucho daño al ecosistema, ¿no? Y hasta eso determinan para ver qué cantidad de dragado se puede hacer en estos ríos, ¿no? Tomando en cuenta que el calado de los barcos es importante para la navegación de la carga, ¿no? De la carga de importación y de exportación por estos ríos, ¿no? Y ahora está, después de 50 años, se ha vuelto a secar el río
eso está complicando, ¿no? Justamente las importaciones y exportaciones de los países miembros de esta hidrovía o del Mercosur directamente, ¿no? Porque todos somos miembros del Mercosur. Qué diferente, ¿no? A lo que hemos visto ayer con lo de la SPB, que bueno, creo que está dando la mano a torcer para volver a hacer la negociación y firmar de una vez el tratado que han tenido con los del TPA de Chile. Y bueno, esperemos, ¿no? Porque como les decía ayer, ni el hilo, perdón, ni la salida por hilo Matarani del lado peruano nos va a ayudar a sacar nuestra mercancía o que ingrese nuestra mercancía al lado boliviano. Lo que pasa es que no hay infraestructura y no tenemos los medios necesarios, ¿no? Si bien el Estado puede aportar, pero eso está como para mediano a largo plazo. Ese es el inconveniente. Muy bien. Bueno, creo que lo vamos a dejar para mañana, más que empiece otra vez Jennifer con las noticias. Como ya hemos visto el video, que ha durado casi media hora, vamos directamente a seguir avanzando lo de normas de origen para que podamos ya concluir, por lo menos hasta mañana, si podemos concluir lo de normas de origen. Como es ayer he hablado con la licenciada, les comento que van a tener una materia exclusiva de normas de origen, ¿sí? Entonces, bueno, de todos modos, lo que yo les estoy dando son como fundamentos, conceptos generales, ¿sí? Ya directamente en su materia de normas de origen, con quien les tocará, ahí van a analizar completamente lo que se refiere a los acuerdos de complementación económica que estábamos analizando dentro de la región, ¿ok? Entonces, ya van a tener su materia, que es importante, por eso me tomaba en cuenta, porque no había una materia como normas de origen. Obviamente nomenclatura arancelaria también es independiente, pero en aduanas ya está inmersa lo que es valoración y régimen, ¿no? En algún caso. Bien, hemos ido analizando qué son los acuerdos, qué son los tratados, convenios, pactos, ¿no? Uno de los aspectos importantes se hace vinculante, un acto vinculante, un acto obligatorio, cuando se queda el relacionamiento de todo lo que se tiene que especificar en el intercambio comercial dentro de dos países o bloques comerciales, ¿no? Hemos visto los temas de los acuerdos, ¿sí? Hablando de que dentro de la Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Aduanas, también tenemos que analizar dentro de estos acuerdos las medidas sanitarias, fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio que están ya dados a nivel internacional para que podamos entablar o hacer una relación concreta en los acuerdos comerciales sin salir de los lineamientos a nivel internacional respecto a la normativa, más del medio ambiente, tomando en cuenta que las medidas sanitarias y fitosanitarias a nivel internacional son las más exigidas, ¿no? Para mercancías que ingresan para consumo humano, animales vivos, porque en realidad eso puede afectar el ecosistema de toda una nación, ¿no? Tomando en cuenta de lo que ha pasado con la enfermedad de las vacas locas, ciertas enfermedades de transmisión de animales, ¿sí? Entonces, estas medidas son tomadas en cuenta, sanitarias y fitosanitarias, para realizar esa revisión de las mercancías, ¿no? Es por eso que algún momento les he comentado que cuando viajamos a algún país, vía aérea o por frontera, no nos dejan pasar ni una manzana, ni un banano, ¿no? Si es que no está envuelto, no sé, al vacío, ¿sí? Porque en realidad el detalle que las mercancías no pueden ingresar a ningún país por estos aspectos, ¿no? Porque puede contener algún virus, puede contener alguna bacteria que pueda afectar el ecosistema de un país, ¿no? Es por eso que ni permiten que plantas ingresen al país, porque todas estas bacterias y virus están dentro de estos animales y plantas, ¿verdad? Entonces es muy restringido en muchos países, por eso que a nosotros, a los bolivianos,
creo que fuera de la droga nos hacen hasta desvestir para revisarnos todo, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre en todos los aeropuertos. Y aquí en Bolivia, cuando se hace la verificación de estas medidas, lo ve el SENASAC en aeropuertos internacionales, y en frontera, quienes se encargan de comisar esas mercancías que ingresan sin las medidas sanitarias adecuadas y las destruyen, ¿sí? Es para destruir. En un momento hemos hablado acerca de los animales, ¿no? Que se ingresan animales sin certificación, autorización previa, lastimosamente los sacrifican, ¿no? A esos pobres animales, pero bueno, se tiene que tomar además las medidas necesarias. Y de la misma forma, en algún momento hemos comentado también de que algunos que ven, digamos, el contrabando, cuando se hace un comiso de fideos, arroz y todo eso, todos dicen, ¿y por qué no regalan esa comida o ese arroz o ese fideo a los niños pobres, a ancianos? Que no se puede porque justamente no cumplen con las normas sanitarias, fitosanitarias adecuadas. No han cumplido con todo lo que se refiere a una importación legal. Y es por eso que se tiene que destruir esa mercancía, porque estamos nosotros como aduana, o los de la aduana estarían atentando contra la salud de nuestra población, ¿ya? Hemos hablado del código arancelario de los productos, obviamente que es muy importante, van a llevar igual su materia de normas de nomenclatura arancelaria, perdón, respecto a la asignación de el sistema armonizado dentro del ámbito internacional de la Organización Mundial de Aduanas, nuestro arancel de la comunidad andina, que es el NANDINA, que utiliza 8 dígitos, y nuestro arancel del Estado plurinacional, el arancel de importaciones, que es utilizado a 10 dígitos. Es importante conocer el código arancelario del producto. Cualquier tipo de producto que ustedes importen tiene que tener su código arancelario. Su código arancelario a 10 dígitos en nuestro país, 11º dígito del sistema SIDUNEA. En caso de que no cuente o que en caso de que la partida arancelaria sea incorrecta, pueden cometer el error de no presentar certificación, autorización previa, y todo eso puede ocasionar que les emitan una multa por contravención, omisión de pago, o que les comisen su mercancía, que le comisen y no se las devuelvan porque no tienen la autorización. Este código arancelario, el código arancelario del producto, es único para cada producto a nivel internacional. Por eso que se tiene que conocer, cuando ustedes vean nomenclatura arancelaria, tomen en cuenta claramente, se tiene que ver las notas de sección, notas de capítulo y notas de partida. Esos son parte del acuerdo del sistema armonizado, ¿sí? Y las reglas generales de interpretación, ¿ok? Entonces es importante el código arancelario también dentro de normas de origen, porque de esa forma vamos a especificar correctamente la partida arancelaria de la mercancía que creemos que es originaria de los países miembros con los que tenemos acuerdos de complementación económica. Este es el famoso arancel, sí, está desactualizado 2020, pero es el mismo, ¿no? Es el mismo. Estos son todos los campos que se utiliza dentro del arancel aduanero de importaciones. Tenemos el código, el 11º dígito del sistema SIDUNEA. El código tiene que ser único por cada mercancía. La descripción de la mercancía. Voy adelantando para que ustedes que van a llevar nomenclatura arancelaria. Lo primero que tienen que saber es el estudio de las mercancías, que se llama merceología. Tienen que saber qué tipo de mercancía es la que están importando o van a importar, ¿sí? Sean importadores, sean agencias despachantes, sean operadores de comercio, tienen que pedir toda la información para que puedan aplicar correctamente una partida arancelaria y saber qué gravamen arancelario va a pagar, que si es alguna mercancía que paga el impuesto al consumo específico, qué tipo de unidad, ¿sí? Aquí ya entra el estudio de la metrología, unidad de medida, ¿sí? Despacho en frontera, si esa mercancía puede ser sujeta a un despacho en frontera, los documentos adicionales al despacho,
Lo importante, certificación o autorización previa, que la mayor parte de las mercancías es necesario. ¿Sí? La entidad que emite, el Viceministerio de Comercio Interno en este caso, y bajo qué normativa legal. ¿Sí? Hemos hablado de que todo lo que yo hable de aduana está en base a normativa legal. Es por eso que a un comienzo, ¿no? Les he comentado, no somos abogados, excepto Diego que está estudiando Derecho, no somos abogados, pero tenemos que saber interpretar la norma legal. Porque todo lo que vamos a estudiar, todo lo que estudiamos, si bien es normativa internacional, también es normativa legal. Y tenemos la ley y el reglamento, los diferentes reglamentos y procedimientos que están a base justamente a disposiciones legales. Lo que nos interesa dentro de normas de origen está dentro de la nomenclatura arancelaria, dentro del arancel, las preferencias arancelarias. Entonces, ¿por qué es importante que conozcamos el código y el tipo de mercancía que estamos importando para apoyarnos o introducirnos en una preferencia arancelaria para que si estamos dentro de esta preferencia, la mercancía está dentro de las preferencias arancelarias, con estos países que tenemos acuerdos, Comunidad Andina, Mercosur, Cuba, Venezuela, Chile y México, no paguemos el 40% en este caso de estas prendas de vestir, ¿sí? El gravamen arancelario. Entonces es muy importante, por eso se llama preferencia, por eso se llama preferencia arancelaria. Tenemos la preferencia adecuada, o tenemos la preferencia dentro del acuerdo de complementación económica, no pagamos el gravamen arancelario. En caso de importación, y obviamente si exportamos y presentamos nuestro certificado de origen, las empresas o los países que están importando nuestro producto tampoco van a pagar el gravamen arancelario, dependiendo su país, ¿ya? Tomen en cuenta que este es el arancel aduanero de importaciones de Bolivia. Ya Ecuador, Perú, Venezuela lo manejan de diferente forma. Ya los tributos, impuestos lo manejan de diferente forma porque no tenemos aún un arancel externo común como lo tiene el Mercosur. ¿Ya? Eso lo van a ver cuando lleven nomenclatura. Estábamos viendo las definiciones de normas de origen. Como definiciones de normas de origen tenemos que es un mecanismo del comercio internacional que mediante elementos cualitativos y cuantitativos persiguen establecer el origen de las mercancías, ¿no? Persiguen establecer el origen, de dónde vienen, dónde han sido producidas, cosechadas, extraídas, fabricadas, etc. ¿Sí? Pero hay diferentes mecanismos que se van a utilizar, obviamente, en algunos de los acuerdos de complementación económica diferentes a otros. ¿Sí? Y ahí se ven ya la parte cuantitativa y cualitativa, de ver qué tipo de mercancía, cantidades, valores, etc. Otra definición que podemos dar es que tiene por objeto determinar con precisión la identidad del país en el cual una mercancía ha sido producida, de conformidad con los criterios definidos por una normativa específica. Esa normativa específica se relaciona a los acuerdos de complementación. Si no hay una normativa específica, en cualquier parte del mundo se le tiene que dar identidad del país de donde ha sido producida la mercancía, ¿no? Si no cumple con los requisitos de origen, igual se tiene que poner de dónde está viniendo. A eso se refiere el Made in, ¿sí? Made in. Tenemos que nosotros especificar claramente si nuestra producción es nacional, ¿sí? Es nacional, por eso les comentaba de los mismos, las mismas etiquetas que alguna vez hemos comisado en aeropuertos, donde traían etiqueta de China, de Brasil, de Argentina. Y los mismos productores decían, no, es que le ponemos esta etiqueta porque cuando le ponemos Made in Bolivia nadie nos compra. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no tenemos una identidad. No tenemos una identidad propia. Y aparte que nuestros productos lamentablemente no están confeccionados con la calidad necesaria, ¿verdad? Y él les comentaba de ciertas prendas de vestir. Otra definición indican las condiciones o requisitos. Condiciones o requisitos que en materia de composición, ¿ya? Ahí hablamos
de composición con respecto a insumos y bienes intermedios. ¿Qué tipo de insumos pueden ingresar para ser considerado originaria de un país cierto tipo de mercancías? ¿Sí? Si hablamos de insumos y bienes intermedios, algún momento vamos a hablar de mercancías que ingresan a territorio nacional como insumos, que nos sirven como procesos productivos, pero que no son de ninguno de los países miembros, ¿sí? Entonces, estas condiciones o requisitos, vamos a ver los reos, son requisitos específicos de origen, son los que prevalecen antes del acuerdo. ¿Por qué? Porque un país puede quedar con el otro respecto a el porcentaje que es permitido para que puedan ingresar insumos en un proceso productivo o en la terminación de un producto. Por ejemplo, si traigo clavos de China, ¿sí? Porque no tengo clavos, pero uso madera boliviana, y solo el uso de esos clavos me sirve para mi proceso productivo, pero que el valor no excede al 50% del valor FOB de la mercancía, entonces sí es considerada originaria esas sillas de Bolivia. Sí, es un ejemplo que les voy dando. Más adelante van a ver otros ejemplos. Pero sí es considerada por la situación de que no excede el valor FOB. ¿Me entienden? Es decir, hay muchos productos que ingresan y hay con un salto de partida arancelaria se puede identificar como originario de un país justamente por la partida arancelaria de la nomenclatura que hemos hablado, con un salto de partida. Cuando hay un salto de partida hay un proceso productivo. Casos en los que se utilizan las normas de origen. Al aplicar medidas e instrumentos de política comercial tales como los derechos antidumping y las medidas de salvaguardia. Si hablamos de antidumping, primero veamos qué es dumping. Dumping es el ingreso de mercancía a un precio menor al costo de producción. Muchos de los países o empresas grandes, transnacionales, utilizan este dumping. Es más para hacer como propaganda, ingresan sus productos a ciertos países con un precio menor a la producción. ¿Qué quiere decir? Si su producto le ha costado entre insumos, mano de obra, $50, ellos lo pueden vender hasta en 30. ¿Por qué hay este dumping? Para hacer aperturas en mercados, ¿no? Pero que dentro del área de comercio internacional y los organismos internacionales no está bien visto, ¿sí? Porque es una competencia desleal. Porque a las grandes empresas transnacionales no les interesa bajarle el precio hasta la mitad, porque saben que sus costos de producción de los otros países donde ya está su producto a la venta, ¿sí? Las ganancias son el cuatriple, me dejo entender, es decir, es como una rebaja que hacen algo que ya están ganando, solamente para hacer aperturas en los mercados. Y para estos dumping se utilizan el antidumping y las medidas de salvaguardia, ¿no? Este antidumping o medida de salvaguardia es justamente para proteger la producción nacional, para que no haya esa competencia desleal, ¿sí? Antes las normas de origen no se veía dentro de la Organización Mundial del Comercio ni la Organización Mundial de Aduanas, pero desde que ya se ha empezado a hablar justamente de 1995, de la creación de la Organización Mundial del Comercio, se ha empezado a analizar las normas de origen y ahora es muy importante, tanto para medidas preferenciales y no preferenciales. Ya las medidas preferenciales están como subsanadas. ¿Por qué? Porque ya dentro de las preferenciales hay esos acuerdos, como tiene Bolivia con el resto de Latinoamérica, de acuerdo a los acuerdos de complementación económica, ¿verdad? Pero los no preferenciales o los tratos a la nación menos favorecida, por ejemplo, esos aún no están regidos, regulados, ¿ya? Entonces, eso se está analizando dentro de la Organización Mundial de Aduanas. Otro de los casos en que se utilizan las normas de origen es al determinar si se dispensará a los productos importados el trato de la nación más favorecida o un trato preferencial. Esto es lo que les comentaba respecto al trato preferencial que se le da a la nación más favorecida. Nación más favorecida, en este caso, son los países menos desarrollados.
Les he comentado que dentro de la comunidad andina, estando dentro de la comunidad andina, estando en Sudamérica, Bolivia y Ecuador son considerados las naciones más favorecidas o menos desarrolladas. Es por eso que le están dando un trato preferencial. Lo vamos a ver más adelante. Otro de los casos que se utiliza es a efectos de la elaboración de estadísticas sobre el comercio. Todo se relaciona a estadísticas, todo. Si ustedes importan, exportan, cuánto exportan, qué tipo de partida arancelaria le ponen, cuánto de producto, qué valor, todo entra a estadísticas. Tomen en cuenta que importación y exportación está dentro de la balanza comercial y la balanza comercial nos da el superávit o el déficit de nuestras importaciones y exportaciones. A más importaciones, déficit, ¿no? A más exportaciones, superávit. Eso está dentro de la balanza comercial. Entonces, efectos de la elaboración de estadísticas, obviamente las normas de origen, dependiendo la certificación que se emite, va a estadísticas, ¿no? Para saber de dónde estamos importando, qué estamos importando, y por qué no estamos pagando, porque hemos presentado el certificado de origen que viene del país exportador, ¿sí? Entonces, la estadística entra y sirve para el comercio internacional en todo el mundo. Es por eso que cuando hablamos de estadística tenemos que darnos cuenta que sin eso no podemos hacer un estudio de mercado a otros países o en otros países, ¿no? Y eso nos ayuda mucho para aperturar, no sé, para aperturar un negocio de importación, porque igual tenemos que hacer un estudio de mercado, de dónde vamos a traer, qué vamos a traer, cuánto vamos a traer, y más si queremos exportar, tenemos que buscar un nicho de mercado donde nuestra mercancía sea acogida y podamos crecer desde ese nicho de mercado. No es decir, voy a exportar, ustedes tienen que ver eso por si acaso en su trabajo final. No tienen que decir, vamos a exportar a Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos es grande, es amplio. ¿Sí? No todos te van a aceptar. Si vas a querer exportar, no sé, a ver qué podemos poner. Maní, ¿sí? No todos consumen maní dentro de los Estados Unidos. Tenemos que buscar un lugar donde haya más latinos y conozcan nuestro maní, por ejemplo, ¿no? A ver, solo analizando si vamos a exportar a Estados Unidos, yo buscaría, a ver, desde Miami, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, donde están asentados, Virginia, donde están asentados la mayor cantidad de latinos, ¿verdad? Y en Virginia están asentados la mayor cantidad de bolivianos. Entonces, ¿sería un buen mercado? Claro que sí, porque no mucha gente manda ciertas mercancías de consumo a Estados Unidos, ¿sí? Pero a ver, si llevamos el maní a Texas, ¿ustedes creen que nos van a comprar? Puede que sí, puede que no, pero el mejor estudio sería donde ya están los latinos. Y estos mismos latinos son los que nos van a ayudar a crecer nuestro mercado, ¿sí? Porque ellos también se relacionan con americanos y cuando les inviten una comidita, un ají de, no sé, un ají de, o una sopa de maní, por ejemplo, ¿no? Entonces a los americanos les va a gustar y bueno, van a consultar, saben cómo es la situación del comercio, ¿verdad? Y así nace el comercio internacional, que no cree. Otro de los casos que se utiliza es para aplicar las prescripciones en materia de etiquetado y marcado, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? En toda importación y exportación tiene que venir la etiqueta, el marcado y etiquetado, el Made in de las mercancías y tiene un carácter específico, ¿no? El etiquetado y el marcado de las mercancías, ¿no? Hemos analizado que en la ley y en el reglamento que no pueden ir con etiquetas o marcado falso, como les he comentado, que vienen unos neumáticos de China, pero los famosos bolivianos vivos que se quieren hacer a los vivos, le han dicho a los chinos, pónganme Brasil en un ladito, ¿verdad? Entonces, cuando uno va, verifica, dice Brasil, pero esto viene de China. ¿Por qué le han puesto Brasil? Es para intentar vender esa mercancía como si fuese brasilera, señores, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que se ven dentro del mercado. Les he hablado de la situación de la
de las falsificaciones de estos candados Papay y de todas las chapas Papay que ahora hay chinas con marca o con el nombre de Papay. Así que tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Y en eso nos sirven las normas de origen porque en realidad estamos aportando para que nuestra mercancía salga made in nuestro país, ¿sí? Normas de origen es eso, certificado de origen es eso, origen de la mercancía. Todas nuestras mercancías tienen que salir made in Bolivia, ¿ya? Importancias de las normas de origen. Las normas de origen son importantes en su aplicación por internalización de los procesos productivos, internacionalización, ¿sí? Si hablamos de procesos productivos, deberían tomar en cuenta el país esta importancia de las normas de origen. He hablado siempre de procesos productivos. Y si hablo de procesos productivos, es que una mercancía como materia prima se tiene que construir o se tiene que hacer, se tiene que terminar o se tiene que producir otra mercancía con esta materia prima. Y esa materia prima, con ese proceso productivo, exportarla, internacionalizarla, ¿sí? Para que sea conocida como un proceso productivo dentro de nuestro territorio. Y es por eso que hablan del salto de partida, un proceso productivo. Si hay un salto, un proceso productivo, se puede considerar originaria una mercancía, como les comentaba, de la tela. Llega un rollo de tela de China, pero yo lo hago camisa aquí en Bolivia. Es un salto de partida arancelaria, es un proceso productivo y sí es considerada Made in Bolivia porque yo he producido esa camisa, ¿sí? Y ahí ya puedo dar mi internalización para que este proceso productivo sea llevado como Made in Bolivia a otro país dentro del acuerdo de complementación económica. Evitan la triangulación del comercio. La triangulación que se da generalmente cuando uno emite una factura en Brasil, pero la mercancía viene de Colombia, por ejemplo, no está mal vista. ¿Sí? La cosa que se tenga que poner los conceptos claros dentro de la factura comercial y el certificado de origen. Dentro de un bloque comercial como el Mercosur, por ejemplo, ¿no? Hay varias fábricas que están en los 4 países, las mismas fábricas, de los mismos dueños, ¿sí? Yo le pido a Brasil que me venda ciertos productos, pero no los tienen, pero ellos me facturan, ¿sí? Ellos me facturan en Brasil y me lo mandan desde Uruguay. ¿Está bien? Sí, está bien, porque estamos dentro del bloque comercial y dentro de la factura dice, yo Brasil te estoy facturando, pero la mercancía va a llegar de Uruguay con certificado de origen de Uruguay, no de Brasil, de Uruguay, pero sí va a tener el certificado de origen dentro del Mercosur, ¿sí? Así se evita esa triangulación del comercio. Se aplican en cada una de las operaciones comerciales realizadas en el marco de un acuerdo comercial, ¿sí? Tenemos los acuerdos de complementación económica que hemos analizado dentro del arancel, entonces aplicamos todos estos acuerdos y tenemos que aplicar este tipo de operaciones. Obviamente, con las entidades pertinentes, en nuestro caso el Cenavex, para que se pueda emitir un certificado de origen y se puede hacer el análisis si la mercancía es considerada originaria o no de nuestro territorio, ¿verdad? Otra de las importancias, que es una imperiosa necesidad de los operadores comerciales, de conocer las normas de origen. Todos los operadores deberían conocer normas de origen. Es por eso que yo les estoy tocando este punto, porque no lo he visto dentro de la materia de aduanas, pero como ahora ya les están aplicando o va a haber una materia de normas de origen, es algo muy importante, ¿no? Es algo importante más que el valor en algunos casos, porque aquí vemos el proceso productivo de alguna mercancía. El valor para mí ahorita no me interesa. A mí me interesa que haya procesos productivos dentro de nuestro país. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, ¿verdad? ¿Sí? Y eso se da justamente por estos acuerdos, por estas preferencias. Ok, si produces algo en tu país, bueno, dentro de nuestro acuerdo, esa mercancía que tú produces, aunque haya un salto de partida arancelaria, un proceso productivo, no va a pagar el impuesto
que paga supuestamente mi país, ¿sí? Ahora, si vos traes o si tú importas mi mercancía, tampoco va a pagar el gravamen arancelario, ¿sí? Es una preferencia que nos estamos dando. Pero por proceso productivo, ¿no? Sabemos que nosotros exportamos materia prima con con certificado de origen, perdón, Made in Bolivia, pero no hay ningún proceso productivo. Es que me voy más a esto. El valor se va a determinar de acuerdo al proceso que tú hagas dentro de la creación de alguna mercancía, ¿verdad? Si es materia prima, bueno, es lo mínimo, digamos, a nivel internacional. Pero si uno conoce respecto a las normas de origen y sabe que pueden ganar más, como les comentaba, si ropa muy buena de Colombia, no es por hacerle propaganda, pero si ustedes importan esa ropa y que se los manden con certificado de origen, obviamente una exportación legal, ¿sí? No van a pagar el 40%. Y esa ropa van a poder ofrecerla aquí en Bolivia. Y yo creo que van a ganar porque el detalle de la calidad es diferente a la nuestra, ¿verdad? Y no es que estemos haciendo competencia desleal, estamos cumpliendo las normas de origen respecto al acuerdo que tenemos dentro de la Comunidad Andina de Naciones, ¿verdad? Tenemos los tipos de normas. Pero una pregunta, Sí, Dieguito. ¿pero no vendrían a hacer las salvaguardas ya dentro de la importación si traemos poleras de Colombia? No. Porque Salvaguarda es cuando te suben los aranceles, pero protegiendo tu mercado interno. protegiendo. Pero en este caso es una preferencia, porque si bien tienes el 40% que ya ha subido a mercancías que no van a ingresar, dentro de la Comunidad Andina tenemos esa preferencia arancelaria. Es decir, con el certificado de origen no nos está restringiendo el 40% del pago de tributos. Porque si presentamos el certificado de origen, pagamos 0. Por eso se llama preferencia arancelaria dentro del grupo. Obviamente la salvaguardia sí se puede, se tiene que tomar como la subida de aranceles, ¿verdad? Pero para otros países, para terceros países. Es decir, China no tiene un acuerdo de complementación económica. Ropa que venga de China paga sí o sí el 14.94 más el 40%. ¿Qué quiere decir? Que si la ropa vale $1,000, va a pagar $700 a $800 de impuestos. En el caso de Bolivia y la Comunidad Andina, si viene de Colombia, solo va a pagar el 14.94. Entonces, ahí sí hay una preferencia arancelaria porque estamos dentro de un bloque comercial y acuerdos de complementación económica. ¿Sí? Entonces, es importante eso. Por eso les digo, es importante ver lo del certificado de origen o normas de origen. Para mí es importante porque ahí se analiza el proceso productivo. Porque ahí pones tu marca Made in. Porque si no pones tu marca Made in, el certificado de origen no te lo entrega. ¿Me dejo entender? Es decir, el certificado de origen tiene que salir Made in Bolivia, producido, cosechado, extraído, fabricado, no sé qué más, dentro de Bolivia. Certificado de origen, ok, tiene las preferencias arancelarias. ¿Sí? Si viene de otro país, ok, tiene preferencias arancelarias porque está presentado el certificado de origen. Por eso dentro de Latinoamérica solamente tenemos estos acuerdos de complementación económica. Y eso es lo que van a ver en normas de origen y nomenclatura arancelaria. Pero yo me estoy adelantando en normas de origen porque para mí es importante eso. El valor no me interesa mucho. A mí me interesa que Bolivia cree un proceso productivo para vender su Made in. Es decir, vender Made in Bolivia, que muchos no lo hacen. Pero para eso tendría que hacer hartas reformas políticas porque no se puede o no crecen las industrias por la misma burocracia, porque simplemente poner un negocio legal en Bolivia es una pérdida y es por eso que la gente prefiere saltarse la barda y hacerla la ilegal. Es que en realidad es como que el Estado no fomentara tampoco la producción nacional, porque la tela boliviana es perdón la expresión, pero una mierda. Y es que yo me he comprado poleras de aquí y me han durado 2 o 3 días y la he usado para dormir nada más. Y me he comprado poleras así de Perú o de Brasil y me ha durado mucho más tiempo. No, es por eso también.
Eso sí, que nadie lo niega, Dieguito, nadie lo niega, pero también lo que no hay es esto, la capacitación del mismo Estado, del mismo gobierno, a ver qué les diga respecto a lo que yo les estoy diciendo. Es decir, el valor no me interesa mucho, sino que ustedes produzcan mercancías de calidad, ¿no? Que se pueda exportar, que la gente esté conforme, pero no hay esas políticas, obviamente no hay esas políticas, pero tampoco el gobierno ahorita está en el afán de educar en el aspecto de exportación. Es por eso que yo le estoy diciendo, ustedes están viendo normas de origen que es tan importante porque tenemos estos acuerdos, todos es China, 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 no todo, pero tenemos estos acuerdos donde nos pueden facilitar el comercio y nos pueden apoyar gracias a estas preferencias arancelarias de los diferentes países, ¿verdad? Pero todo es China, lamentablemente todo es China. Y saben ustedes que si una factura de China vale 100,000, le ponen 10,000 y listo, ya están con su, ¿cómo se llama? Ya están, ¿qué se dice? Cuando bajan el precio de las facturas, evadiendo aranceles. ya van evadiendo, obvio, eso es lo primero, ¿no? Lo que quieren es evadir aranceles, porque la ropa paga el 40% y como les he indicado, hasta el 80% pagaría de impuestos. Pero usted una vez comentó que eso, si le bajan mucho, ya no es creíble porque la aduana como que tiene ya una referencia de valores. Exactamente, es que, a ver, yo les comento así como en familia, el detalle que los importadores y las mismas agencias despachantes ya saben la maña, se podría llamar, ¿sí? Me refiero a que si vale 100,000, le ponen 10,000. Ya obviamente les va a ajustar, pero la aduana, con cuestiones de las agencias despachantes, la corrupción, ¿sí? La aduana les va a ajustar, pero no va a llegar ni a $50,000. ¿Me dejo entender? Es decir, ya se van a dejar ajustar los importadores, pero no va a llegar ni a la mitad de lo que vale realmente esa mercancía, ¿verdad? Igualito están ganando, ¿sí? Igual están ganando. ¿Me dejo entender? Entonces, para la Entonces es corrupción te preferible pagar la asusto. multa. En ese sentido es preferible pagar la multa que agarrar y pagar lo que realmente se debería pagar. Lo ven de algún caso así, pero bueno, en realidad para mí siempre ha sido pagar lo correcto, es correcto, ¿verdad? Pero Lo correcto, lo ético lo debería ser legal eso. es legal, pero sabemos que hay mucha, como hemos comentado en algún momento en la parte de derecho, mucha chicanería en esta situación de comercio igual. ¿Me entiendes? Porque ellos también ven la forma de pagar de menos siempre al gobierno, aunque digan, pero yo soy importador legal y pago mis impuestos. Sí pagan sus impuestos, pero no llegan a pagar lo que realmente deberían pagar. ¿Me dejo entender? Y justamente es por esto lo que estamos hablando, porque hay subida de aranceles, certificaciones, autorizaciones que exigen burocracia dentro de la aduana nacional, ahora con los precios, fletes, con los gastos en frontera y todo eso, no quieren importar, digamos, ¿no? Y prefieren importar o traer de contrabando. O si importan la mitad legal, la mitad, por eso se llama contrabando legal. Cuando hay contrabando legal es que te declaran 50 y cuando vos haces la verificación hay 100. Sí, es contrabando legal, porque te están declarando algo, pero cuando verificas es otra cosa. ¿Me dejo entender? Los supermercados generalmente traen así. En algún momento a Fidalga yo le he hecho un ajuste porque trajo y me estaba declarando 15,000. He ido a verificar donde decía una servilleta, solamente como ejemplo, ¿no? Donde decía una servilleta eran 24 docenas y me estaban poniendo una servilleta con un precio 0.01. ¿Me dejo entender? Pero cuando he verificado esa servilleta eran 24 docenas de servilletas. Entonces ahí está el mapa, ¿no? Ahora el técnico que se deja corrompir o que se hace el de la vista gorda ya es diferente esa situación. Que se da, obviamente, ahora están recaudando, ahora generalmente a la aduana están entrando para recaudar, no para hacer su trabajo, ¿no? A mí me han llamado y yo para decirles, yo voy a entrar si es que vuelvo a la aduana, pero para hacer gestión, no para hacer lo que están haciendo ahora. Es quemarme, es decir, es quemarme, ir y hacer esas barreras, ¿me entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Prefiero, como he salido, si voy a volver, es hacer gestión, nada más. Conozco de atrás, de adelante, a mí nadie
como dicen, me va a meter el dedo. Pero de todos modos igual, ¿no? Hay de todo, Dieguito. Pero es importante ir conociendo, ¿no? Es importante ir conociendo y obviamente obrar bien, hay algunos que quisieran, pero lastimosamente el mismo gobierno, los mismos contrabandistas, la misma situación no les deja, ¿verdad? No les deja, ¿no? Más los que tienen capital. Y lamentablemente nos hemos acostumbrado los bolivianos a que si ganamos 5, queremos 10, y después ya queremos 20, y después ya queremos 50, y después ya no bajamos nuestro nivel de vida. Y seguimos haciendo esas cosas que no se deben hacer, ¿verdad? Entonces, eso se debería cambiar, esperemos que algún momento. Pero con lo que voy con normas de origen es primero que veamos nuestros procesos productivos, veamos de que nuestra mercancía, si bien sale Made in Bolivia como productos, ¿cómo se llama?, de primera necesidad o no elaborados, intentemos de que todo salga también con un proceso productivo, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso, es lo que me gustaría. Es por eso que normas de origen se ve de esa forma, yo lo veo de esa forma. Veamos esta parte más. Hablamos ahora de tipos de normas de origen, que son las normas de origen preferenciales. Las preferenciales son en las que ya estamos adecuadas, en las que ya estamos inmersas, como los acuerdos de complementación que tenemos, ¿no? Las normas de origen preferenciales son las que aplican los Estados miembros o participantes de un esquema preferencial de comercio. Si hablamos de preferencial, estamos dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. De la LADI, nace todos los acuerdos de complementación económica respecto a normas de origen. Los que han visto de la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, por eso es ACE 36, ACE 22, ACE 47, ACE 66, porque son acuerdos de complementación económica dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces, esas son normas de origen preferenciales que tenemos con estos países dentro de Latinoamérica. Las normas de origen no preferenciales son aplicadas al comercio internacional que se realiza fuera de todo acuerdo que otorgue algún privilegio arancelario o no arancelario. Esto es lo que se está analizando dentro de la Organización Mundial de Aduanas y Comercio. Se utilizan en instrumentos de política comercial a fin de discriminar o por la necesidad que tiene un país importador de contar con la posibilidad de discriminar, por lo cual es necesario conocer el origen del bien. Es regulado por la OMA y la OMC a fin de armonizar y clarificar las normas de origen nacionales que tienen que ver con el comercio internacional no preferencial. Si hablamos de no preferencial, podemos hablar que dentro de estas normas de origen están los sistemas generalizados de preferencia. Es decir, esas preferencias que nos dan los otros países con los que no tenemos ninguna preferencia arancelaria, no estamos dentro de un esquema preferencial, pero ellos nos los otorgan para ciertos productos. ¿Por qué? Porque ellos quieren discriminar, quieren decir, si puedes Bolivia traerme, yo necesito, no sé, necesito litio, ¿ya? Necesito litio. Dentro del sistema generalizado, tu litio va a entrar sin el pago de tributos ni aranceles a nuestro país. ¿Quieres? Ya, ok. Listo, me interesa importar. ¿Y por qué con menos pago allá? Porque alguien te va a comprar por justamente ingresar a su país sin el pago de tributos, ¿verdad? ¿Y qué mejora al gobierno? ¿Sí? ¿Qué mejora al gobierno? ¿Sí? Es por eso que está regulado ahora por la Organización Mundial de Aduanas y de Comercio, porque se está analizando, ¿no? ¿A cuál podemos llamarle normas de origen no preferenciales directamente sin que perjudique el comercio internacional? Legítimo, ¿sí? Legítimo, porque ahorita que un país nos ofrezca eso, está como que ilegitimando el comercio internacional de las normas de origen que tenemos preferenciales, ¿verdad? Como si por un lado está metiendo algo que no debería, pero con el consentimiento de un país, ¿ya? Los tipos de normas de origen. Han visto en la Organización Mundial del Comercio, cuando hemos visto la parte de los diferentes, las diferentes
los diferentes esquemas que tiene respecto a la normativa, ¿sí? Ahí dice reglas generales, reglas de origen, ¿no? Reglas de origen, no dice normas de origen, pero estas son reglas de origen preferenciales y no preferenciales dentro de las normas de origen. Van a encontrar en texto reglas de origen o normas de origen, ¿sí? En Sudamérica generalmente aplicamos normas de origen. Las reglas de origen son las que regulan estas normas de origen, ¿ya? Entonces las preferenciales son las reglas que se establecen a fin de determinar el origen de una mercancía en el marco de un acuerdo con el objetivo de otorgar trato arancelario preferencial. Arancelario, arancel, sistema armonizado, nomenclatura arancelaria, es lo que van a ver en nomenclatura, por eso es importante, ¿no? Y todas las materias no están, perdón, todas las materias de aduana están ligadas una a otra, ¿no? No puedo hablar de aranceles si no hablo de normas de origen, valoración, etcétera, que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? No preferenciales son las reglas que establecen a fin de determinar el origen de una mercancía para aplicar medidas de salvaguardia, derechos antidumping, derechos compensatorios, fines estadísticos, entre otros. Eso lo ve directamente la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas. Las normas de origen preferenciales son las contractuales, que están refrendadas por acuerdos preferenciales comerciales que tenemos dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, y autónomas que son unilaterales, ¿ya? Reglas de origen. Bien, quedamos aquí en reglas de origen. Mañana intentamos concluir, ya no es mucho, y aquí están los ejemplos, ¿no? Los ejemplos y concluimos. Bien, ¿alguna noticia, algo que quieran comentar? Jennifer, Sebastián. Creo que te dejé con Sí. la noticia, Jenny. Sí, pero no había dicho que mañana. Pero si quiere la tengo ahorita yo cargada, puedo leerla. Claro, si la tiene cargada de una vez para que nos vayamos con alguna noticia suya. Ya listo. Ya puedes compartir, no hay problema. Ya dicen es que no me está dando la computadora. Exportaciones suman más de 986 millones y el agro apuntala la cifra que crecen un 65,4%. Entre enero y agosto de 2021, las exportaciones nacionales, que no incluyen reexportación ni efectos personales, se incrementaron en 65,4% en relación a similar periodo del 2020, al llegar a 6.968 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística en su informe Comercio Exterior, septiembre del 2021. Según el reporte, este indicador es mayor en 2.755 millones a la cifra registrada en el año pasado, cuando se alcanzó un total de 4.213 millones. Este valor representa un incremento del 65,4% en relación a la gestión del 2020 y se explica por las variaciones positivas que registraron las actividades económicas de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que alcanzaron un comportamiento positivo del 25%, refiere el INE. El sector de hidrocarburos llegó al 7,3%, la extracción de minerales
al 113,6% y la industria manufacturada al 93,5%. Los principales productos que aumentaron en las exportaciones son las que corresponden a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Por ejemplo, fueron las castañas en 46,4%, semillas de sésamo en 23,8% y bananas en 12%. La extracción de los hidrocarburos en el periodo analizado mostró una recuperación paulatina del sector debido a las exportaciones de gas natural, que crecieron en 6,7% y combustible, petróleo, en 90,9%. La actividad de extracción de mineros presentó una variación positiva que se explica por el incremento de las exportaciones de plata en 151,5%, plomo 109%, y el zinc en 88,7%, en comparación a similar periodo del 2020. Cabe destacar que en la presente gestión se registró un ascenso significativo del sector minero del 52,4%. Al mes de agosto del 2021, los principales productores de la actividad industrial manufacturada que incrementaron la exportación fueron estaño metálico en 170,3%, carne de la especie bovina en 118,4%, oro metálico en 106,7% y productos derivados de la soya en 75,2%, respecto al mismo periodo de la gestión 2020. Muy bien. Bien. Como han podido escuchar o leer y analizar esta noticia, siempre hablan de ese crecimiento, ¿no? Y siempre yo les voy a decir, sí, ok, exportamos, pero ¿qué es lo que dice ahí? Se exporta productos naturales, sin valor agregado, ¿no? Hasta la carne ya deberían hasta, no sé, embolsarlas o hacer, no sé, hasta carne molida por lo menos, pero exportamos como nos piden los chinos, ¿no? Y estamos exportando a China. Desde que se ha aperturado, tanto los venianos como los cruceños están exportando. Y han visto, antes cuando teníamos el ATPDA con Estados Unidos, exportábamos joyas, no oro, joyas, que es diferente, ¿verdad? Ahora estamos exportando oro, bruto. Pero cuando había el TPDA, perdón, de Estados Unidos, exportábamos joyas de oro grabadas. Entonces, muy diferente, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que, bueno, se está queriendo normalizar la economía, pero no de esa forma, no volvamos a lo mismo, creo yo. Pero, bueno, ya depende del gobierno en este caso, ¿no? No se puede hacer una persona. Yo estoy explicándole a ustedes, ustedes van a explicar a más personas. Yo creo que así va a ser por lo menos una gotita de agua que yo ponga y ustedes pongan indistintamente para que vayamos analizando de esta forma. De otra forma, yo no puedo luchar contra el gobierno, más que está haciendo leyes a favor de ellos, más como hablo ahora, si me escuchan, me cortan el webinar, me cortan el Zoom y todo, así que medio complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo más en que salgamos adelante, pero salgamos adelante con procesos productivos que tengamos que hacer. Eso que vaya viendo ya el gobierno en cuestión de productos de calidad, que apoya a nuestros productores, a nuestros exportadores, para que, bueno, aprovechemos estas preferencias arancelarias, estos acuerdos que tenemos a veces con Europa, por ejemplo, tenemos el SGP para poder aprovechar, ¿sí? Iguales con certificado de origen a Europa. Y ciertos sistemas generalizados de preferencia también que nos da Japón, en algún momento Estados Unidos quiso, pero con el problema del político nunca llegamos a nada, ¿no? Lamentablemente, es así. ¿Ok? Bien, mañana ya viernes, no se olviden, tenemos el webinar a las 10 de la mañana, 10:30, ¿ya? Estén presentes, por favor.
y después ya nos vemos en clases, ¿ok? Estoy subiendo, por favor, hasta en la noche. Ya van a tener todos los videos hasta hoy, de todas las clasecillas, por favor. ¿Ya? Y vayan haciendo nomás ya su trabajo de la unidad 3, la unidad 4, vayan adelantando, porque terminamos y cualquier rato lo van a subir, ¿ok? Bien, chicos, que estén muy bien. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Chao, Chao, Jennifer. Lisa. Hasta luego, Lice. Chao, Jennifer. Chao, Sebastián. Chao, Dieguito. Nos vemos.